Bueno, muy bien, un cordial saludo para todos, para todas. Vamos entonces a realizar las observaciones sobre sus propuestas de diseño iconográfico. Entonces, comencemos allí con el primer grupo, el grupo conformado allí por García Clavijo. Eh, Vamos a revisar primero que todo nivel de reconocimiento, luego miramos un poco aspectos de estilo, ¿cierto? En relación a la coherencia del estilo gráfico y la densidad, ¿cierto? Que debe tener cada uno de ellos para que se sientan dentro del estilo propuesto. Nivel de reconocimiento allí para centro recreativo funciona muy bien. Perdón, plazoleta de eventos, bastante bien. La estrella y el micrófono, como les decía, son elementos allí recurrentes que se pueden perfectamente utilizar. Casino, el trébol y los dados, me parece que es genial lo que están haciendo allí. De hecho, todos los diseños o todas las abstracciones, mejor, iconográficas, le apuntan a ser bidimensionales. Entonces, esta bidimensionalidad de los dados, ¿cierto? Me parece bien interesante. Eh, Cinemas, bastante bien. La craquela con la cámara. Heladería, bastante bien también. Se reconocen perfectamente. Juguetería, está allí ese pato, ¿cierto? Y este, podríamos decir que una especie de trompo o las denominadas turras, ¿cierto? Me parece que funciona muy bien. Mm, Centro recreativo, está allí el control, las tacitas, me parece que funciona bastante bien. Ascensor, perdón, joyería, que siempre reviso los de abajo. Joyería, muy bien. Está allí el regalo, el anillo, dentro de seguramente un estuche. Se ve bastante bien. Plazoleta de comidas. Sí, sí funciona. Está allí el plato que puede ser a la carta. Y lo que es la comida rápida, la pizza. Baño mujeres, bastante bien. Baño hombres, sí, con los símbolos allí respectivos. Información también se ve bien, bastante interesante. El tema del punto de ubicación más el elemento informativo, la mano que ofrece allí ayuda. Ascensor, sí, me parece bastante interesante. Más que por el elemento adelante, por el elemento posterior, ¿cierto? Que hace parte también del ascensor. Luego tenemos allí salida de emergencia. Muy bien, por el elemento de atrás. Bastante bien. Óptica. Muy bien. Bastante bien. Eh, un elemento muy recurrente será esa cartilla o esa regleta de letras tipográficas o de caracteres tipográficos. Muebles. Quizás aquí simulando tal vez, ¿cierto? Una casa, el escritorio. Luego está aquí salón de belleza, las tijeras y el círculo, ¿cierto? En donde se circunscribe un rostro y su cabello, ¿cierto? Una chica allí, me parece bastante bueno. Escalera eléctrica,
Sí, puede ser. Puede ser, sí. Decoración hogar. Quedó un tanto perdido allí con el elemento posterior, porque no sé exactamente a qué podría estar haciendo referencia. Parece una botella, me parece un tanto extraño allí, excepto que fuese un jarrón, ¿cierto? Pero no, no parece jarrón, realmente parece una botella. Por la lámpara muy bien. Creo que ahí habría que revisar esa parte de atrás. Cafetería, está allí el pan, ¿cierto? La taza típica de café, muy bien. Yo creo que por ahí esto se podría obviar, este elemento de acá, y seguiría funcionando perfectamente. Luego está frutería, frutería, puede ser, puede funcionar allí. Eh, Creo que funciona bastante bien a nivel de reconocimiento. Por ahí el único que no me resulta claro es este, por el elemento que se mencionaba anteriormente, que parece una botella. Si fuera un jarrón sería perfecto. Pero vamos a revisar entonces ahora algunos aspectos con respecto al estilo gráfico. Yo evidencio aquí la misma altura, ¿cierto? Se trabaja siempre a la misma altura. Creo que desde allí son absolutamente claros. Por ahí habría que revisar este, que aquí hay más espacio, o no sé si fue que se les corrió hacia abajo porque abajo hay menos espacio. Ese habría que revisarlo. Mm, este eventualmente también me parece que está un poquito más alto, entonces hay que mirar esa parte también. Este aquí, el carrito, y verificar que estén exactamente al mismo alto esos que acabamos de mencionar. Luego, luego, si yo empiezo a mirar la densidad del elemento blanco, densidad y ubicación del elemento blanco, aquí está muy al centro, está bien, también al centro de lo que es el elemento atrás o el elemento posterior, debería estar allí, y creo que efectivamente se logra. Este no lo siento que esté hacia el centro, realmente debería estar un poco más hacia la derecha, la craquela, porque ustedes la centran con respecto a este rectángulo, ¿listo? Y de hecho, creo que también debería estar un poco más arriba. Seguramente la estén centrando con respecto a este rectángulo. Digamos que puede ser, si la dejan a la derecha se vería quizás un tanto extraña, pero sí por lo menos debe estar más arriba. ¿Listo? Porque fíjense que él está al centro, horizontal y vertical el micrófono. Este también pretende lo mismo. Por tanto, a este le debe pasar lo mismo. Bien. Aquí está al centro vertical y horizontal. Muy bien. Este creería que debería estar un poquito más arriba, ¿cierto? Este diría que tendría que estar seguramente
un poquito más a la izquierda, me parece. Me parece que no está centrado. Ustedes lo revisan allí con detenimiento, pero me parece que efectivamente no lo está. Por eso hablaría de dejarlo un poquito más a la izquierda. Este está centrado. De este yo diría, no le hagan estos elementos. Eso parece que se estuviera allí escurriendo. Creería que no es la idea, ¿cierto? Está muy bien sintetizada la pizza. Creo que no es necesario hacer esos elementos allí. Tal vez incluso eliminando esos elementos colgantes o que se escurren, podría ganar un poquito más la porción de pizza en tamaño, sin exagerar, procurando que siempre estén como en la misma tónica de tamaño. ¿Listo? Y ahorita vamos a revisar eso un poquito también, porque creo que este debería ser un poquitico más pequeño. Este personaje, este un poquito más grande. Estos van bien. Digamos que aquí se justifica que esta esté a la izquierda porque si la dejan aquí se perdería el símbolo. O sea que eventualmente puede ser, ¿cierto? De todas maneras pienso que sí podrían tener ambos un poquito menos de tamaño. Los blancos, estos dos personajes. Este va muy bien. Luego acá me parece que en el ascensor y este elemento de arriba deben estar un poquito más abajo. Creería, para que esté completamente al centro vertical. Eh, Creo que por aquí va bien el tema. No sé si tal vez podría ir igual un poquito más abajo, la parte blanca, el icono. Eh, en este creo que el tema va bien. Sin embargo, no sé si en lugar de colocar estos elementos aquí, estas lineecitas, pudiesen ser letras más pequeñas, que fuesen letras, ¿cierto? Pero evidentemente mucho más pequeñas que esta E. Este me parece que podría estar en una ubicación allí adecuada. Este me parece que funciona también de manera interesante. Escalera eléctrica. Creo que también tendría que estar un poquito más a la izquierda. Eh, en la parte vertical creo que está bien. Este pues también estaría allí al centro. Como les decía, creería en eliminar esta parte. Y luego de eso, pues seguramente la tacita dejarla un poco más a la derecha, más hacia el centro horizontal. Diría que tal vez si está de este mismo tamaño está bien, ¿cierto? Luego aquí me parece que la fresa amerita un poquito más de tamaño. ¿Listo? Definitivamente un poquito más de tamaño. De hecho, sí, yo creo que amerita un poquito más. Y luego hay otra cosa que hay que comenzar a mirar y es la parte posterior. Mm, con respecto aquí a esta repetición, que es muy buena. Bueno, pero antes de eso, tengan presente que estas señales, ¿cierto? De acuerdo a su clasificación por objetivos, son identificativas, por tanto azules. Mm,
Yo creería que este fondo, ¿cierto? O sea, este rectángulo no puede ser todo azul. Yo creería que hasta la última repetición, ¿cierto? Hasta la última repetición iría el fondo azul. Luego, el rectángulo de fondo, el resto, blanco. Como para que se diferencien una de otra, podrían hacer aquí un... Suponiendo, es que esta no es la señal como tal, es el icono, ¿cierto? O el diseño iconográfico. Seguramente hablaremos de las señales más tarde de los prototipos. Entonces, de hecho voy a revisarlo aquí un momento porque sí me causa inquietud al respecto, y aquí lo vamos a evidenciar. Eh, yo realmente no creería que esto sea azul, definitivamente no. Yo creería que azul debe ir hasta la última línea de esa repetición, esos planos seriados pues allí, azul. O sea que va azul todo esto, pero luego de este contorno, esto debería ser blanco. Porque es que tanto azul absorbe muchísimo el diseño iconográfico. Lo absorbe bastante. Entonces no creo que sea la idea. En ese, en ese orden, ¿cierto? La iconografía, incluyendo el fondo, va a ganar muchísimo en impacto. En este momento, la parte blanca impacta, la parte de atrás, el fondo, esos elementos repetitivos, ¿cierto? Esos planos seriados allí, o ese Art Deco, no recuerdo allí eh, el fundamento de su propuesta, pero sí lo habíamos aprobado y tengo presente allí que es bastante bueno. Me parece que pierde impacto por ese fondo azul. Lo vi desde la primera vez, pero pues quería ver qué pasaba con el resto, si sí lograban trabajarlos de igual forma con el mismo estilo gráfico. Y eso era algo que me incomodaba allí la primera vez que vi la propuesta, que esto es muy bueno y se terminó perdiendo. Entonces, ese contexto que hay en la parte posterior no puede perderse, porque es que es muy bueno. Bien, ahora, como esto va a pasar a ser fondo blanco y estos azul o fondo azul, ese azul que tienen allí, el punto es que no creería en definitiva que esto sea negro. ¿Listo? Yo creería que todos estos deben ser azules. Azules. Este último, que pareciera ser allí en negro, no sé si está equivocado, debería ser este mismo tono azul más oscuro. O sea, este oscuro, que parece ser negro, reitero, debería ser este azul, el que está 1, 2, 3 en el tercer anillo, o plano, pero más oscuro. ¿Listo? No en negro. Y no debe ser tan oscuro como está apareciendo acá. Miren, aquí hay una difuminación o un cambio de tonos, ¿cierto? De este que es el más clarito, más oscurito, más oscurito, más oscurito, pero no totalmente oscuro, este contorno, porque empieza a llamar demasiado la atención. Bien, y tengan presente que eso debe ser un contexto allí de diseño, ¿cierto? Un elemento allí que le da la posibilidad a estos elementos blancos de ubicarse en un primer plano, ¿cierto? Y de tener un contexto interesante en la parte posterior. Pero es muy oscuro. O sea, debe ser azul claro, más oscurito, más oscurito, más oscurito. Es como gradualmente ir acá, por ejemplo, en un 15%, ¿cierto?
25, 35, 45%, supongamos, ¿cierto? A manera de suposición. La idea, o en resumen, es que este no puede ser negro o no puede ser un azul totalmente oscuro. Bien, esa es la otra observación así grande, gigante, al respecto de su propuesta, que es bastante buena. Creo que logran de manera interesante plantear allí su diseño iconográfico, pero de todas maneras hay que revisar esto. Miren. 1, 2, 3, 4 líneas, 4, 4, 4. Ojalá y estos sean los mismos tonos, ¿no? Por ejemplo, suponemos, eh, aquí está azul, 15, 30, 45, 60. Y que en todos pase lo mismo. ¿Listo? Sin embargo, aquí hay 1, 2, 3, 4, 5 líneas de contorno. Igual que está pasando acá. Entonces creo que en esos dos particularmente hay que revisar qué sucedió. Aquí está pasando algo similar. 1, 2, 3, 4, 5. ¿Listo? Líneas paralelas. Entonces creo que en esos hay que hacer esa revisión. Incluso en este, las líneas acá pareciera ser que se notan muy pegadas. No es como en los otros que hay un distanciamiento bastante bien manejado. Se notan muy pegadas. Aquí se notan muy separadas algunas, ¿cierto? De hecho, bastante separadas. Aquí hay 1, 2, 3, 4, 5 líneas. ¿Listo? Entonces hay que revisar esos aspectos. En lo que tiene que ver ya dentro del manual, la idea es que esos textos, ¿cierto? El texto de la primera línea, es decir, de estos iconos, debe estar debajo, no encima, ¿cierto? Porque uno tiende a mirar siempre en las señales aquí debajo. ¿Listo? Entonces se ve un poco extraño el que comiencen arriba. Entonces plazoleta de eventos debería estar aquí, debajito de la estrellita, en fin, y organizarlos de esa manera. Creería que esos son los ajustes. Van bastante bien. Voy a devolverme aquí a diseño iconografía para mirar la propuesta del grupo de David Santiago Moreno. Entonces, tengan presente que son señales identificativas. Yo les hablaba sobre eso. ¿Listo? Por tanto, el contexto o parte del contexto debe ser azul. Aquí están todas verdes. Que vamos a suponer la señal es la que va a llevar en alguna parte el azul. Miremos. No pasa. No sucedió. ¿Listo? Creí que, bueno, la iconografía va en blanco, pero alguna parte de la señal va en azul. ¿Cierto? Pero no sucedió. Entonces hay que revisar muy bien eso, porque se saldría de la normatividad internacional. Voy a dejar este acá para no estar allí abriendo la carpeta nuevamente. En ese orden de ideas hay que replantear esa parte. O en el diseño iconográfico en esta parte, ¿cierto? Se implementa el color azul o en su defecto en la señal como tal en cada prototipo hay intervención del color azul
para mostrar que sí efectivamente es una señal identificativa. El tema allí es que no veo por dónde implementarían. Ahí está el punto. No veo por dónde implementarían alguna parte de color azul porque la retícula no da mayores posibilidades. Aunque ya sé por dónde puede ser. Por ejemplo, que ustedes digan, toda esta parte se va a trabajar en verde, así tal cual como está, pero este módulo, ¿cierto? Este y este van a ser uno solo, es decir, que no habrían líneas acá, no habría este rectángulo, y toda esa parte se va a convertir en azul. Luego, pues ya no tendríamos ese corte allí tan raro en el texto, porque se siente que estas líneas acá interfieren en la lectura, crean un ruido de fondo, y eso que aquí es peor. Aquí realmente es mucho más visible el problema. Pero diría que entonces este módulo, aquí de esta línea hacia abajo, todo este módulo, iría azul, texto blanco. Aquí pasaría lo mismo. Estos módulos se volverían uno solo. Estos 5 módulos. Aquí es que lo que pasa también allí es, aquí por ejemplo hay estas dos líneas horizontales. ¿Listo? Que funcionan bastante bien. Aquí eso desapareció. No entiendo por qué. Aquí tampoco están. O puede que sí están, pero no están como esta retícula, porque es que esta retícula, que era la que habíamos visto, ¿cierto? Esas dos líneas deben estar igual en todos los prototipos. Igualito, ese mismo manejo. En ese orden de ideas, y miren el alto. Aquí es un alto completamente distinto. Ahí está el punto. Pero si nos vamos a la iconografía, fíjense que siempre están planteando allí una retícula de fondo distinta. Ahí está la gran dificultad. ¿Por qué? Porque entonces la parte azul, ¿dónde queda? Y entonces siempre sería una parte azul aquí más alta, de una determinada altura, perdón, luego aquí mucho más alta, y eso complicaría todo. Yo creería que lo ideal sería mantener, por ejemplo, esta retícula de fondo con líneas un tanto más gruesas como estas. ¿Listo? Estas me parece que ya son muy delgadas, prácticamente desaparecen. O esta, es que aquí, y estas son muy gruesas. Tal vez podría ser un punto intermedio, por ejemplo, como este grosor, estas que están acá.
ese grosor de líneas, pero esta retícula igualita para todas las iconografías. Si no se deja la misma retícula, empiezan a verse en unos más cargados que otros. Porque, por ejemplo, acá es interesante la retícula atrás, ¿cierto? Pero se empieza a ver, como son dos líneas más, pues un poco más densa, un poco más pesada que esta. Ese es el punto. Yo creería que puede ser esta retícula que está aquí igualita con este grosor de línea, ¿cierto? Con este, pero para todas la retícula igualita. Y el diseño iconográfico o la iconografía, bajarla un poquito para que quede respiro por arriba, hasta casi pegado arriba. Luego la ubicación del texto está perfecta, con buen espacio por abajo. Y ese módulo de abajo sería uno solo, azul. ¿Listo? Creo que sería eso. Mm, plazoleta de comidas bien, plazoleta de eventos muy bueno. Casino, obviamente van a estar mucho más cerca cuando sea esta retícula. Frutería bien, juguetería también me parece bien, pero le van a tener que trabajar a los tamaños, ¿cierto? Porque hay unos más grandes que otros definitivamente. Miren, por ejemplo, este es mucho más grande que este en altura. Yo sugeriría revisen la altura, que sea la misma para todos. ¿Listo? Porque hay unos definitivamente mucho más grandes, como este, que los otros, o este, gigante. ¿Listo? La misma altura para todos. Y obviamente la misma ubicación. Luego, miremos nivel de reconocimiento. Plazoleta de comidas, plazoleta de eventos, casino, frutería, cinema, bien. Parece bastante bueno. Juguetería muy bien. Joyería, sí, bastante bien. Heladería, puede ser. Centro recreativo. Ujú. Cafetería muy bien. Lo salva esto. El granito de café. Salón de belleza. Me parece que se puede buscar algo mejor. Creo que se puede proponer algo distinto. Algo más propositivo. Escalera eléctrica. Pues está dentro del tradicionalismo, pero pues por todos los demás que se están haciendo cosas bastante interesantes, lo podemos dejar allí. Decoración puede ser. Mm, puede ser. Parece que es interesante de todas maneras. Quizás yo le apuntaría a que el cuadro o la ventanita fuera un poco más alta, ¿cierto? Para que no pierda por ahí mucho impacto con respecto a los demás. Se siente allí un poco disminuido en impacto. Muebles, bastante bien. Óptica, me parece que se torna allí muy tradicionalista. Creo que la idea sería replantearlo. Baño hombres, baño mujeres, puede ser, puede ser. Información,
creo que se le podría plantear algo más o replantearlo totalmente, porque es muy tradicionalista, ¿cierto? El tema del círculo y la I, ¿listo? Salida de emergencia. Me parece que aún se podría mejorar. Ascensor. Creo que eventualmente también podría mejorar. Ahí tienen varios para revisar nuevamente, ¿cierto? Y tener en cuenta lo que les digo, la densidad, ¿no? Depende de qué. Digamos, vamos a tomar como referencia este, por la retícula y eso, un poquito más abajo, el tamaño estaría bien. Luego, todos tendrían que tener esa misma altura que tiene este. ¿Listo? Hasta acá. La misma altura, todos sobre esa retícula con líneas un tanto, miren, por ejemplo, como esta, ¿cierto? Un poquitico más gruesito, un poquitico más visible sin llegar a que sea tanto como acá. El aspecto de color azul y revisar los que ya dijimos en relación a la propuesta de síntesis. Pero me parece que hay cosas bien interesantes allí. Bueno, vamos con la propuesta del grupo 3 con el Digistil. Me parece que es interesante lo que se hace allí. Sin embargo, tengo presente que uno de los que dijimos pilas que este es muy bueno, ese no es el azul, no es el azul de señalética. ¿Listo? Entonces hay que replantear ese manejo de color. Mm, esta línea negra o esas líneas negras, creería que definitivamente, y creo que así todas están iguales. Creería que no es el color. Mm, cuando aquí se plantee el azul de señalética, ¿cierto? Que es un azul a este estilo, ¿cierto? Más o menos. Después les envío los colores. Eh, estas líneas de retícula se podrían trabajar en ese azul un poquito más oscuro o más claro. En lo personal, si aquí hacia adentro, y pues todas estas lineecitas, ¿no? Todos estos elementos, se tornan en este azul, yo diría que estas líneas de retícula podrían tomar ese mismo azul, pero más claro. ¿Listo? No más oscuro, sino más claro. Para que el fondo no cobre tanta importancia y distraiga un poco de lo que es verdaderamente el diseño iconográfico, porque lo de atrás al fin y al cabo resulta siendo un contexto, un diseño de fondo. Entonces diría que esas líneas en ese azul señalético, pero un poquito más claro, más apastelado, no hacia lo oscuro. Mm, micrófono habíamos dicho que iba bien, obviamente con los cambios que ya indicamos. Cinema,
Ok. Y vamos a entrar entonces a revisar, porque hay muchos problemas. Cafetería, yo veo allí una cantidad de líneas, ¿cierto? Una cantidad de líneas. De hecho, creo que el otro era casino, ¿no? Bastante bien. Este no siento que sea un rombo bien hecho. Eh, Incluso si quieren trabajen un trébol, por ejemplo. O sí, puede ser un trébol, que es, digamos que más diciente, ¿cierto? Más representativo podría ser el trébol. Pero más allá de eso, o corazón, ¿no? Podría ser, como ustedes quieran. Pero más allá de eso, fíjense que esas líneas azules, que más o menos están en la misma cantidad acá, como en la misma proporción, por aquí se busca, diría que algo similar. Hay una parte blanca y otras partes donde van las líneas azules. Quizás acá eso esté considerándose. Aquí esta parte muy blanca y luego acá, no sé, a mí me da la percepción o la necesidad de equilibrar un poco más, ¿cierto? Eh, entonces aquí seguramente no existan tantas líneas azules adentro, sino unas cuantas y los cuadritos, quizás esos dos. Luego quizás aquí en una pequeña parte, más líneas azules, dos cuadritos más. Si aquí hay cuatro cuadritos, pues trabajen cuatro cuadritos en todo. ¿Listo? En cada uno de los diseños iconográficos. Cuatro cuadritos. ¿Listo? Eh, en su defecto tres. Y este sería el único que tenga cuatro. Ustedes revisan. ¿Listo? Pero lo cierto es que yo creería que no es en una sola zona, sino tratar de balancear un poquito más para que no exista tanto blanco solo, ¿cierto? Luego aquí habría que revisar también ese aspecto de dónde aparecen esos cuadritos pequeños, como si aparecen acá perfectos, pero hay que mirar que sean tres o que sean cuatro. Igual acá, aquí no existen. Es que de hecho ese manejo no se dio por ningún lado. Yo estaba ilusionado, quizás aquí, muy bien, aquí yo percibía desde que lo vi algún desbalance, sobre todo por el blanco, pero también por los cuadritos, ¿no? El número de cuadritos, amarillo-rojo, y el número de líneas. La idea no es saturar, miren, aquí tienen una cantidad absolutamente adecuada de líneas. Aquí me parece que ya empiezan a haber zonas muy pequeñas, porque hay quizás, seguramente muchas líneas. Entonces por eso les decía, balanceen y tomen una parte de acá también, sin que sea toda esa área que se convierta en rellenar de líneas. Miren el número de líneas adecuado. ¿Y cuántos cuadritos? ¿Cuatro o tres? Incluso acá, número de líneas que podría ser, siento que se desbalancea un poquito con respecto a la cantidad de línea acá o a lo largo de las líneas, en fin, ¿cierto? Tal vez, es que tal vez son las mismas, ¿cierto? Puede, sino que de pronto hay unas más larguitas que otras, en fin, pero la idea es eso, balancear. Aquí no existen cuadros, por acá tampoco. O sea, eso que estaba acá y que estaba acá no volvió a aparecer en ninguna parte. Y en otros, de hecho, hay una cantidad de líneas y completamente diferente la valoración de línea o el grosor de esas líneas. Entonces yo diría que todos son para replantearlos. Este está listo, este hay que revisarlo, este hay que revisarlo, los tres iniciales que habíamos dicho, ojo, balanceen. ¿Listo?
balancear todo. Número de líneas, número de cuadritos. Ya explicamos cómo. Entonces creería que todos tienen que entrar a revisión, absolutamente todos. Luego, cafetería, nivel de reconocimiento. No veo allí realmente que el icono le apunte a cafetería. Heladería. No siento que es un recipiente extraño y luego termina allí quizás una bola de helado, no sé, pero me parece que se torna bastante extraño. Ah, es que es una copa, pero pues se ve bastante raro este elemento cuando no resulta allí prácticamente visible, apenas está este elemento. Seguramente tienen allí ley del cierre, si mal no recuerdo, pero, pero se torna allí complejo. No es tan visible y tan claro como acá, o como acá, como acá. Se vuelve complejo. Salón de belleza, una cantidad de líneas impresionante. No están los cuadritos. Joyería, tampoco lo entiendo. Creo que ni siquiera se trata de que estén los dos aretes, podría ser uno solo. Pero una joya muy bien elaborada. Y no pasa, no sucede. Parece que es absolutamente monótono allí el diseño. Luego en juguetería, tal vez el rompecabezas podría ser, pero igual seguramente hay que trabajar el tema de esas líneas, esos cuadritos. Ascensor, el mismo problema de líneas y cuadros. Centro recreativo, difícil, difícil eh, percibir que esto sea lo que lo represente. Difícil, difícil, que hay que replantearlo. Salida de emergencia puede ser, pero hay que llevarlo a esto, a este manejo. Plazoleta de comidas. Mm, no creo que sea la carta menú, porque hablaríamos entonces de platos a la carta y dónde quedarían las comidas rápidas. Sería allí para replantear en su totalidad. Muebles. No sé, me queda la percepción de estar allí haciendo alguna repetición de un elemento como si fuera una, no sé, una despensa, un closet. Bueno, de pronto puede, sí, sí, ahora que lo reviso, pero es que generalmente pues para que tenga el espejo ahí sería más bajito, ¿no? Se ve extraño. Ojo con el tamaño. Este tiene un tamaño, o sea, nunca se sale por lo alto, ¿cierto? Este sí, grandísimo, se sale. Entonces hay que mirar eso también. Los tamaños deben ser iguales, por lo menos de altura, en todos los casos. Y si no, necesariamente van a quedar unos más densos, más pesados que otros. Y el estilo gráfico se va a ver allí bastante afectado. Decoración. No creo que sean allí esas cortinas. Creo que hay que buscar alguna otra forma de sintetizar un icono que sea más
significativo y representativo. Con información puede ser, va bien, pero hay que mirar tamaño, hay que mirar líneas, cuadritos, óptica. Me parece que va bien, sin embargo hay que revisar esa parte también. Frutería, diría que tiene que ser un amarillo más quemado, listo, para que no se pierda sobre el blanco. Más allá de eso, lo que me parece es que termina muy perdido por tamaño. Creería incluso que ese elemento de fondo no debería estar. Creo que es el más pequeño de todos, completamente perdido dentro de ese rectángulo azul. Y creo que baños hombres, mujeres, de todas maneras, podría tener mayor propuesta de diseño, porque yo los veo allí absolutamente sencillos. Claro, están allí incompletos, en fin, pero creo que se puede plantear aún más qué caracteriza a un hombre, qué caracteriza a una mujer, no necesariamente esto que es el cliché tradicional, y tener en cuenta todo lo que ya dijimos. Creo que hay bastante por revisar, bastante por modificar y unificar en lo que tiene que ver con el estilo gráfico. Creo que hay bastante allí por mirar. Eh, 3, 5, hacia ahí están. Hay que revisar bastante de todos los que dijimos allí, porque me preocupa que sean tan diversos, tan distintos, tan poco homogéneos en relación al estilo gráfico que se había inicialmente aprobado, ¿no? El tema de todo este manejo, que quizás acá no estaba tan equilibrado y que seguramente acá, viéndolo mejor, siendo casino, podría ser corazón, podría ser trébol, en fin. Pero más allá de eso, la cantidad de líneas azules, la cantidad de cuadritos, ¿cierto? Creo que le hace falta mucho eso. Y tener en cuenta que existe un grosor determinado de esas líneas, que era lo que se había aprobado. ¿Listo? Entonces pilas con el color azul, con lo que dijimos de estas líneas de fondo de retícula, en fin. Bueno, esas creo que serían entonces las observaciones con respecto a sus propuestas de diseño iconográfico. Feliz transcurso de semana y seguimos en contacto.